cualquier urgencia que consideren las Naciones Unidas que nos van a meter en casa, nos meterán en casa. Romper nuestras libertades, saltarse nuestras constituciones, como hemos visto, los encierros que nos hicieron han sido demandados en los tribunales aquí en España y han salido ganando las demandas. Es decir, eran injustos, eran inconstitucionales. Se saltaron la Constitución. Me recuerda un poco como a la sociedad china, ¿no? Empezando a aceptar todo lo que nos digan y lo que nos haga falta y más. Y en el fondo estamos cayendo en lo que es el mundo de Orwell, el mundo totalitario, el mundo en el que aceptamos a nuestros amos porque tenemos tal miedo de morir que casi mejor está en sus manos. Y de aquello que se llamaba Mayo del 68, libertad, democracia y todo lo demás, pues empezar la gente a considerar que, bueno, que a lo mejor no es tan importante como el no morirse. Creo que hay mucho que nos está mucho controlando sobre el lado del miedo. Jake Satali, que era el intelectual orgánico del Foro de Davos, hablaba de los pánicos estructurantes. Curioso caso el de Attali porque era un académico de prestigio, pero terminó preso por tráfico de armas químicas en una causa muy controversial. Pero bueno, él hablaba de que Occidente evoluciona a través de eventos catastróficos. Bien, y de repente empezaron a tomar el poder los CEOs, los grandes grupos, las grandes oligarquías, y se hicieron con Davos. Y Davos está tomando un carisma que me recuerda muchísimo por sus mandatos y por lo que dice y tal, a una especie de planificación centralizada, ¿no? De planificación central al estilo soviético. Pero hay una lógica también del poder que suministra la información, ¿no? La vigilancia absoluta, el poder personalizar desde un anuncio publicitario hasta el disciplinamiento ideológico para cada ciudadano, ¿no? Es un poder inmenso, digamos, un monopolio espiritual muy similar también al que tenía, por ejemplo, la Iglesia en la Europa occidental del medioevo. Se van a Frankfurt, a la escuela de Frankfurt de los años 50 y nos cogen el marxismo cultural, donde desaparece la familia, la religión, la propiedad, la soberanía, que son 4 pilares básicos que van a destrozar sistemáticamente con la ingeniería social a través de todos estos Open Society Foundation y dinerales que salen 1.000 millones de la Open Society Foundation a 7.000 ONGs que a su vez se convierten en 23.000 puntos de finanzas que tienen a periodistas, a ONGs, a think tanks, pensando exactamente lo mismo, exactamente lo que necesita ese grupo del nuevo feudalismo, esos señores que están dirigiendo ya este nuevo orden feudal, ¿no? Dale clic al botón de suscribirse y no te olvides de activar la opción de recibir todas las notificaciones para no perderte de nada. Muy buenos días, estimados espectadores. Tengo el placer y el honor de contar nuevamente aquí con el profesor Juan Antonio de Castro, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, durante más de 23 años, alto funcionario de las Naciones Unidas y, bueno, toda esta trayectoria, incluso su participación en la misión de paz en Afganistán, lo han dotado de un marco conceptual y de un, por supuesto, empírico para entender cómo se maneja el poder en el mundo, quiénes deciden las políticas públicas y nunca hay que dejar de subrayar su coraje en los 2 libros, Soros rompiendo España y No solo es Soros, que incluso motivaron investigaciones a empresas y organizaciones vinculadas a la trama, vinculada con las Open Society Foundations y el independentismo separatista catalán, que incluso llevaron allanamientos ordenados, entiendo que por el juez Llarena. Así que bueno, es un placer tenerlo aquí. Bueno, realmente es un placer también para mí, es un gusto en un programa como el suyo y el poder intercambiar ideas en un momento del mundo y de la vida política y económica clave, ¿no? O sea, yo creo que estamos en un momento muy, muy interesante. Lo primero que me gustaría escuchar, digamos, es su diagnóstico sobre la reciente cumbre del futuro de las Naciones Unidas celebrada en el mes de septiembre, que, bueno, sirvió como impulso para el lanzamiento de la Agenda Visión 2045. Entiendo que se vincula con la Agenda 2030. Me gustaría que usted nos explique la diferencia entre ambos proyectos y, bueno, por supuesto, su opinión al respecto. Bueno, ya había una diferencia enorme entre la Agenda del Milenio,
final del 2000, y la Agenda 2030 que salió sobre el 2015, una cosa así. Había tal diferencia que es que habían tergiversado completamente los objetivos de las Naciones Unidas, los objetivos de la propia Carta de Naciones Unidas, ¿no? Uno se quedaba totalmente asombrado de ver aparecer esa Agenda 2030. ¿Por qué lo digo? Pues porque la Carta de Naciones Unidas y las Naciones Unidas en sí mismas fueron creadas para ocuparse básicamente de los más vulnerables, pero jamás para dar instrucciones en general y de manera global a las naciones del mundo. Si es verdad que hay un aspecto de seguridad y del Consejo de Seguridad que toca la seguridad internacional, no hay desde el punto de vista económico no ha habido nunca en la Carta ni en eso ninguna cosa que diga qué es lo que tienen que hacer los países más ricos. Aquí lo que se ha hecho, la ONU se creó para proteger a los países más pobres, y es en eso en lo que los objetivos del milenio respondían perfectamente a esa situación. La Agenda 2030 surge con una presión enorme del globalismo, de la agenda woke y demás, para cambiar completamente y convertir lo que era una agenda realmente lógica para la lucha contra la pobreza, en favor de la familia, en favor de las madres, en favor de la educación y un montón de cosas importantes, a transformarse totalmente en una serie de recetas sobre cambio climático, sobre feminismo extremo, sobre el LGTBIQ y sobre toda una serie de líneas, inmigración y demás, cultura de la muerte, aborto, eutanasia y demás. Todo eso de repente salía como unas nuevas normas, ¿no? Para colmo quisieron con la Agenda 2030 decirnos que eso eran derechos humanos y lo transformaron realmente que han querido transformarlo en derechos humanos. Y yo creo que hay que decir una cosa antes de hablar de la Agenda del Futuro, que ya es el colmo del colmo. Las decisiones que se toman en Naciones Unidas, en particular Asamblea General o decisiones de este tipo como la Agenda 2030, no son tratados internacionales. No existe ninguna obligación para ningún país independiente de este planeta en tener que seguir la Agenda 2030 por ser miembro de Naciones Unidas. Si fuese un tratado internacional y hubiese pasado por los congresos de nuestros países, podríamos decir si estamos atados por un tratado y se nos puede perseguir internacionalmente. Luego, no es un tratado y es simplemente una directiva, una decisión, una iniciativa, y el país que quiera lo sigue. Luego, la culpa no está, está desde luego en las Naciones Unidas, que están movidas por pocos hilos, ¿no? Pero la culpa está en nuestros gobernantes, que han decidido utilizar eso como una herramienta para imponer el nuevo cultura woke y globalista en el mundo de hoy. Entonces es la culpa de nuestros gobernantes, básicamente, que quieren utilizar. En el fondo, la ONU está siendo utilizada, es una herramienta que se utiliza para los fines de determinados políticos, de determinados movimientos, como el movimiento globalista en general. Y luego damos el salto de repente a la Cumbre del Futuro, que aparece como de la nada. Tampoco he ahondado muchísimo en cuáles son todos los detalles, porque es bastante amplio y sobre todo se nos ha escondido porque ha surgido como de repente. Alguien me habló hace poco: ¿has visto la Cumbre del Futuro? No sabía nada de la Cumbre del Futuro. Es que ningún medio internacional por el momento había hablado de ello, para que pasase precisamente así a oscuras, ¿no? Y la Cumbre del Futuro lo que está convirtiendo realmente, lo que está queriendo es convertir a las Naciones Unidas en un instrumento de gobernanza global, realmente en gobernanza, en que las Naciones Unidas sean una especie de gobierno mundial, y poquito a poco le vamos metiendo. Primero resulta que todos son derechos humanos, luego los tenemos que seguir, luego resulta ahora con la Cumbre del Futuro que las decisiones se pueden tomar simplemente por los secretarios generales de las organizaciones, y pongo, por ejemplo, en el Tratado de Pandemias en la OMS, lo que puede ocurrir con una decisión simplemente tomada por un burócrata, funcionario, director de esa organización elegido por países, que puede decidir de repente meternos a todos en nuestras casas porque viene una urgencia, si no es pandémica será climática, y si no será de alimenticia. Pero que cualquier urgencia que consideren las Naciones Unidas que nos van a meter en casa, nos meterá en casa. Romper nuestras libertades, saltarse nuestras constituciones, como hemos visto, los encierros que nos hicieron han sido demandados en los tribunales aquí en España y han salido ganando las demandas. Es decir, eran injustos, eran inconstitucionales, se saltaron la Constitución. Entonces vamos a dejar ahora que las futuras
emergencias sean decididas por un organismo de las Naciones Unidas, en el que simplemente hay representación de gobiernos y que no es un tratado y que un señor va a decidir de la noche a la mañana lo que hacemos cada vez. Pero me parece que es eso, darle una gobernanza realmente en el futuro para utilizar las naciones, seguir utilizándolas como una forma de manejar el mundo a nivel global. Y hay muchos detalles, ¿no? Me parece que es el Digital Compact, hay una serie de diferentes iniciativas, no he entrado a fondo, como digo, en todas ellas, pero sí llevan a una uniformización, a una forma de control, pues tanto desde el campo, del punto de vista digital, como me imagino que será en otras áreas. Mi pregunta, por ejemplo, ahora que estamos viendo el efecto devastador del huracán en la Florida, en los Estados Unidos, ¿comenzarán a utilizarse, me pregunto yo, estos desastres climáticos para tomar medidas extremas de índole internacional? Porque es tan fuerte la retórica ecologista que de repente parece, por lo menos de este tipo de ecologismo, alarmista y catastrofista, que de repente parece que quieren darle una impronta como fue la pandemia del 2020. Me pregunto si la sociedad lo toleraría. ¿Usted qué piensa al respecto? Yo creo que la sociedad es que últimamente tolera de todo. Yo creo que es que la sociedad está adormecida. El miedo que nos han metido con la pandemia ha sido tal, la forma de anunciarnos, de controlarnos en la pandemia ha sido tan fuerte que ha dejado a la gente como un poco, uy, que me juego la vida, que es que estos están para salvarme, que es que me puedo morir. Y nos han dado a todos una sensación de que, cuidado, que es que no me acordaba, que es que somos humanos y tenemos un final. Y eso nos está amedrentando a todos, nos está coaccionando a todos. Y yo hablo con gente y no, te has puesto la mascarilla, has venido no sé qué. Está todo el mundo todavía angustiado, te has hecho un test, cada vez que tienen un catarro se hacen un test todavía del COVID, 5 años después, cuando ya todo ha pasado y ya no hay más que gripes, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es esta histeria? Bueno, esta histeria está muy bien organizada y ya lo hemos visto, yo me acuerdo hace como 2 años, hubo una prueba que hizo aquí la Comunidad de Madrid para avisarnos a todos de repente, ¿no? Bueno, fue un susto lo que nos pegamos todos, sonaron todos nuestros teléfonos, igual que el atentado que ha habido en Líbano, ¿no? Con Hezbollah y todo, sonaron todos nuestros teléfonos a la vez, que cogimos todos dentro de un ascensor, éramos 5, y todo, cuidado, va a haber una tormenta tremenda esta tarde, no salgan de sus casas, porque hay una tormenta. Tormentas en Madrid ha habido toda la vida, pero era una forma de probar a ver si todos nos metíamos en nuestra casa. Y la gente te decía, no, yo ya estoy en casa. Y te llamaban otros, no, ya me he quedado en casa. No, perfecto. Entonces, el móvil además se está convirtiendo realmente en la herramienta de control. Y creo que estamos viendo solo el aperitivo de lo que va a ser. Esta herramienta va a ser utilizada de manera mucho más sofisticada, yo pienso. Ya no solamente para decirte que llueve, pero para decirte, pues no sé, que va a haber tormentas bestiales, que hay peligro de un producto alimenticio que todavía no sabemos cuál es, pero por si acaso no compren y limítense a comer arroz. No lo sé. Puede pasar absolutamente de todo, pero estamos me recuerda un poco como a la sociedad china, ¿no? Empezando a aceptar todo lo que nos digan y lo que nos haga falta y más. Y en el fondo estamos cayendo en lo que es el mundo de Orwell, el mundo totalitario, el mundo en el que aceptamos a nuestros amos porque tenemos tal miedo de morir que casi mejor está en sus manos. Y de aquello que se llamaba mayo del 68, libertad, democracia y todo lo demás, pues empezar la gente a considerar que, bueno, que a lo mejor no es tan importante como el no morirse. Creo que hay mucho que nos está mucho controlando sobre el lado del miedo y todo viene por el miedo, porque son las tormentas, son las guerras, son todo, ¿no? Las guerras comerciales, la desestabilización en el mundo. Creo que estamos Jake Satali, que era el intelectual orgánico del Foro de Davos, hablaba de los pánicos estructurantes. Curioso caso el de Attali porque era un académico de prestigio, pero terminó preso por tráfico de armas químicas en una causa muy controversial. Pero bueno, él hablaba de que Occidente evoluciona a través de eventos catastróficos, guerras, hambrunas, etcétera, y bueno, que a partir de ahí se podían realizar grandes cambios institucionales, yo creo que desde un punto de vista aceleracionista, que más o menos que lo exaltaba. El concepto de policrisis también de Klaus Schwab, que está muy presente hoy en las nuevas ediciones de Davos. Y quería preguntarle, usted fue profesor en Ginebra y trabajó en la ONU también, ¿verdad? Sí, así es, 23 años estuve.
¿Usted ha asistido a alguna de las ediciones del Foro de Davos? No he asistido a ninguna de las ediciones. Estaba como funcionario internacional en Ginebra, no me tocó asistir a ninguna de ellas. Sí es verdad que conocí a Klaus Schwab cuando creaba el Foro de Davos, cuando el Foro de Davos era lo que debería haber seguido siendo siempre. Aquí es que nos toman organizaciones y nos las cambian. Es una transformación de las cosas increíble. Y Klaus Schwab era un tío muy salado que empezó queriendo medir la competitividad de las naciones, y ahí se reunían todos los CEOs y decían, ¿cómo va tu país? Pues va mejor, España va subiendo, y hacer un ranking internacional de la competitividad nacional y todo eso. Bien, y de repente empezaron a tomar el poder los CEOs, los grandes grupos, las grandes oligarquías, y se hicieron con Davos. Y Davos está tomando un carisma que me recuerda muchísimo por sus mandatos y por lo que dice y tal, a una especie de planificación centralizada, ¿no? De planificación central al estilo soviético. Yo siempre me quedo asombrado porque que Davos se reúnan y decidan que solo hay 2 sectores en el mundo que se tienen que desarrollar, que se llama digitalización y transición ecológica. Oiga, señor, llevamos, que yo sepa, el mundo es bastante antiguo, los países se han especializado en lo que mejor saben hacer, y yo no sabía que ahora resulta que todos se tienen que especializar en digitalización y transición ecológica. No, lo que pasa es que los grandes grupos que están allí, que tienen el poder, han decidido que es donde tienen los productos más, que es donde tienen la tecnología, y que nos la tienen que imponer a nivel global y nos la tienen que vender. Entonces es un poco, ahora vamos a hacer esto. Bueno, vamos a hacer esto o no. Pues luego resulta que nuestros políticos, que están ya totalmente serviles en este nuevo mundo que yo diría feudal, en este nuevo feudalismo, ¿no? Hay varios libros que están saliendo ahora sobre el nuevo feudalismo. Es muy, muy interesante. El tecnofeudalismo, ¿no? El concepto El tecnofeudalismo de Varoufakis, ¿no? Por ejemplo, Jan Varoufakis ha escrito un libro dentro de sus visiones socialistas, tiene una visión muy interesante, y coincide con Rotkin, me parece que es también, que habla del nuevo feudalismo. Los dos están clarísimamente en que se ha creado una nueva casta de señores, oligarcas, y ahí estamos todos abajo de la torre esperando a ver que nos echen comida y que nos controlen, ¿no? Y en eso se está convirtiendo. Ahí hay un tema muy interesante que quizá podíamos tocar en algún momento hoy, que es el del ¿por qué surge este feudalismo, este neofeudalismo? Y es un poco la idea de la transformación del capitalismo. El capitalismo ha pasado, todos sabemos lo que es el capitalismo tradicional: tierra, trabajo, capital, vamos a hacer lo mejor de nuestras posibilidades, vamos a ser competitivos, sabemos cómo funciona el capitalismo tradicional. Y luego está el capitalismo en la nube. El capitalismo en la nube es lo que ha trastocado absolutamente todas las cosas, porque desde la crisis del 2008 y sobre todo durante la pandemia, si observamos los resultados de las empresas y de los negocios a nivel internacional, los únicos que han atraído fondos, incluso durante la pandemia y en cantidades ingentes, han sido todas las empresas que estaban en la capital en la nube. Todos los grandes Amazon, todos los grandes grupos de redes sociales, todo lo que está digitalizado, han hecho enormes beneficios, pero sobre todo han atraído toda la inversión. Y entonces uno dice, ¿y la inversión tradicional? ¿Y la inversión que iba para hacer, no sé, cervezas o pan o grúas o infraestructuras? Pues no. Es que dicen, no, es que los inversores no se acaban de decidir. Hay mucha indecisión. No, los inversores se han decidido. Se han ido al capitalismo en la nube y han dejado abandonado el capitalismo tradicional, porque o no les da suficiente renta o tienen mucho miedo de lo que va a pasar a nivel de bolsas, a nivel global, y se están restringiendo a un área en la que sacan enormes beneficios y están seguros de tener unas rentabilidades gigantescas. Entonces, igual que los capitales salían de las naciones y iban a otras naciones y tratábamos de regularlos, esto no hay quien lo pare. El capital sale del capitalismo tradicional, de las inversiones más clásicas o normales, a las inversiones en la nube. Y ya los inversores en la nube y toda la gente que está en ese mundo, en esa nueva casta de la nube, pues tienen los mejores salarios, los mejores puestos de trabajo, controlan la tecnología, controlan las finanzas a nivel global y son parte, digamos, encontramos ahí los grandes capitanes que están dirigiendo todos estos grandes grupos y fondos de inversión y demás que están dirigiendo hoy globalismo, ¿no? Que se dirigen en el fondo a las naciones. Pero hay una lógica también del poder que suministra la información, ¿no? La vigilancia absoluta, el poder personalizar desde un anuncio publicitario hasta el disciplinamiento ideológico para cada ciudadano, ¿no?
un poder inmenso, Mm. digamos, un monopolio espiritual muy similar también al que tenía, por ejemplo, la Iglesia en la Europa occidental del medioevo. Y el concepto de que, bueno, las personas no eran tales si no recibían el beso en la frente del Señor, creo que lo hemos visto con los pasaportes sanitarios, Sí, por ejemplo, sí. durante 2020. Y por eso quería preguntarle, usted mencionó que conoció a Schwab en sus inicios. Yo me tomé un trabajo arduo que fue tratar de reconstruir su vida y me llevé grandes sorpresas. Lancé este año un documental después de 2 años juntando información. Por ejemplo, que sus padres que vivieron en Brasil, al parecer tenían correspondencia con Mengele, ni más ni menos. Detalles así. Pero dejando las anécdotas de color, ¿cómo Davos pasa de ser, como dice usted, Mm. un grupo que mide la competitividad económica de los países a una plataforma que abiertamente se arroga la planificación económica mundial? Bueno, y yo digo, este hombre leía el Catecismo de los Industriales, Schwab, de Saint-Simon, que era el socialista utópico, que eran todos estos burgueses muy ricos como Owen, etcétera, que eran los que querían organizar la sociedad, Fourier, hasta el más mínimo detalle, hasta el más íntimo. Todas las comunidades tenían que tener tanta gente que solo podía hacer esto y aquello, y se iban a repartir los roles, iban a adorar a la diosa razón, los fanasterios de Fourier, ¿verdad? Claro, y además estaba influenciado abiertamente. Uno dice, el señor que reúne a los CEOs del mundo, a los más ricos, a los que viven de manera más opulenta, en una fiesta que los detalles describen como bastante lujuriosas, si se quiere, y suntuosas, las que hay en Davos en cada emisión, pero el hombre admira abiertamente a Leonardo Boff, que lo conoció en la Cumbre del Futuro del 92 de la ONU, el teólogo de la liberación expulsado de la Iglesia por Juan Pablo II, hoy reivindicado en parte por Francisco, que es el que lanza la Agenda 2030 en Naciones Unidas en 2015, ¿no? El que inaugura la ceremonia espiritual de la nueva religión mundial. Entonces, me pregunto, profesor, ¿cómo lee usted esta vinculación de tantas ideas y tendencias de ingeniería social realmente socialistas, con raíces en la izquierda dura del pasado, que ahora, bueno, se trasviste con la cuestión ecológica y de género y de repente encaja a la perfección con los billonarios, con los metacapitalistas, con gente que está por encima, muy por encima de los Rockefeller del pasado en influencia global? Eso es lo más asombroso. Yo creo que es lo que nos ha asombrado a todos, ¿no? Si hubiéramos apostado cuando los oligarcas empezaron a tomar el poder después de la crisis del 2008, ¿no? A partir de entonces surge ese movimiento globalista, universidades americanas y demás. Bueno, que eso ya es la ingeniería social del movimiento globalista. Pero esos grandes actores van tomando ahí cada vez más importancia, ¿no? Y ellos van adaptando, digamos, yo creo que hay que volver un poco atrás. El oligarca y las oligarquías no imponen el poder simplemente porque sí, lo imponen porque tienen que conseguir una rentabilidad. BlackRock, Vanguard, todos los demás, o sacan un 7, un 8, un 10 si pudieran, de rentabilidad o se les viene abajo todo. Entonces, primero tienen que asegurar esa rentabilidad. Están a su vez financiados, o hay mucha financiación de las grandes familias Rothschild y todo lo demás, en lo que es la estructura de todo esto, ¿no? Las grandes familias, DuPont y demás, están estos grandes fondos, y luego están los ingenieros sociales, que son los Soros, Bill Gates y otros, Bezos y demás, que están un poco para transformar en ingeniería social todo lo que eso. Lo que no hay que olvidar es que detrás de todo esto no hay una maldad de una gente que quiere dominarnos. Hay una pura realidad económica, pura y dura de un grupo que tiene el poder en este momento y el fondo global lo tiene en sus manos y tiene que sacarle rentabilidad, y ha organizado la sociedad de esa manera. Entonces ahí comprendo perfectamente lo que dice en cuanto a qué ideología podía haber elegido para controlar todo eso y para que todo funcione de manera fluida. Si hubiesen cogido lo lógico, todos hubiéramos pensado, porque son empresarios y les gusta el capital, y hubiéramos pensado que iban a ser unos conservadores de derecha, pero de la pera, ¿no? O sea, era lo que nos hubiéramos imaginado cualquiera: capitalismo, libertad de mercado. No, se van a Frankfurt, a la escuela de Frankfurt de los años 50, y nos cogen el marxismo cultural, donde desaparece la familia, la religión, la propiedad, la soberanía, que son 4 pilares básicos que van a destrozar sistemáticamente con la ingeniería social a través de todos estos Open Society Foundation y dinerales que salen 1.000 millones de la Open Society Foundation a 7.000 ONGs, que a su vez se convierten en 23.000 puntos de finanzas que tienen a periodistas, a ONGs, a think tanks, pensando exactamente lo mismo, exactamente lo que necesita
ese grupo del nuevo feudalismo, esos señores que están dirigiendo ya este nuevo orden feudal, ¿no? Qué curioso que se organiza. ¿Por qué? Pues porque no sé por qué siempre ha habido una cierta simpatía hacia aquel que ayuda al vulnerable, y siempre la izquierda, pues es verdad, todos, yo incluso en la propia UNCTAD, donde he trabajado muchos años, yo no estuve cuando fue el Che Guevara en el año 64 a Ginebra, pero era una época fantástica en la que podía aparecer en Ginebra Che Guevara y venir Fidel Castro y nadie les llamaba de nada. Todo el mundo les escuchaba y o estaba de acuerdo con ellos o estaba contra ellos. Pero teníamos libertad de expresión, había libertad de pensamiento y se respetaba a las naciones tuvieran la ideología que tuvieran, cosa que es muy distinta a lo que estamos viendo hoy en día cuando queremos hablar de, no sé, de China, de Rusia, tal, y se nos tira todo el mundo encima llamándonos poco menos que traidores, ¿no? Y entonces pues eligieron claramente la ideología del marxismo cultural porque es la que más gente y de manera más amplia iba a imponerse fácilmente. No lo hubieran podido hacer con los conservadores, con la ideología conservadora, que en el fondo a nivel global y sobre todo con los miles y millones de personas que viven en situaciones de pobreza y demás, no es la ideología que mejor va a ser admitida por los pueblos. Entonces, sabían cuál era la mayoría global y sabían la ideología global que tenían que hacer para utilizarla. A mí no me cabe la menor duda, es tan retorcido como eso. Porque ¿qué tienen que ver los izquierdistas de hoy realmente con estos señores que viven en Beverly Hills en unas casas increíbles y que van a Davos 35 o 70 aviones jet privados polucionando toda Europa con sus aterrizajes y despegues que equivalen a cerca de 200 coches arrancando a tope de motor cada vez que despega un avión de estos, ¿no? Entonces, bueno, esa es la situación. Han elegido la ideología que más les podía favorecer y con la que realmente están logrando todo. Pero ya no solo ellos, sino vemos en España, por ejemplo, el caso de nuestro presidente Sánchez, ¿no? Encuentra, alineándose con los globalistas, el marxismo cultural y atrayendo a los más comunistas con él, consigue cosas y consigue desagregar todo lo que es una oposición de derecha. Entonces también es verdad que estamos perdiendo la noción ya de derecha e izquierda. En nuestros países sería otro debate, pero yo creo que el debate de hoy realmente, y nadie lo quiere traer, es el debate entre globalistas y soberanistas o patriotas. Ese es todo el debate. Se da el día 4 en Estados Unidos del mes que viene. Lo tenemos en todas nuestras naciones, pero no lo queremos admitir. Seguimos con que, qué malo es el comunista, ese tío de derecha, es extrema derecha, extrema izquierda. ¿Pero qué extrema derecha y extrema izquierda? Si aquí lo único que hay ahora es gente que está dispuesta a dejarse someter por ese orden feudal y los que no estamos dispuestos a querer hacerlo porque no queremos perder nuestras libertades. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.